Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, siendo las 12:04 del día 14 de junio del año 2023. Damos inicio a la 23ª sesión ordinaria del Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico realice el pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Claro que sí, consejera presidenta, con muchísimo gusto. Consejeras y consejeros, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Conforme a la instrucción de la consejera presidenta, me voy a permitir realizar el pase de lista de asistencia, el registro de la misma, así como la verificación del quórum correspondiente. Consejera presidenta María Teresa Treviño. Presente. Consejero Bernardo Sierra. Presente. Consejera María Los Ángeles Guzmán. Presente. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. Presente. Consejera Brenda Lizeth González. Presente. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que se cuenta con la participación en esta sesión de la consejera presidenta, así como los 4 consejeros vocales. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Al contar con la participación en esta sesión de la suscrita consejera presidenta, así como las consejeras y los consejeros vocales, se declara que existe quórum para el desarrollo de esta sesión, quedando legalmente instalada la misma. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día, por lo cual pido al secretario técnico de lectura a dicho proyecto y lo someta a consideración del Pleno. Claro que sí, consejera presidenta. A continuación me voy a permitir dar lectura al proyecto del orden del día que ha sido propuesto para cerrar los trabajos correspondientes a esta 23ª sesión ordinaria. Primero, pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, declaración del quórum legal. Tercero, declaración de la instalación de esta sesión. Cuarto, lectura y aprobación del orden del día. Quinto, lectura y aprobación en su caso del acta de la 22ª sesión ordinaria de este Pleno, celebrada el pasado 7 de junio de la presente anualidad. Sexto, asuntos específicos a tratar. En su apartado único es la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución y de acuerdo que presentan las y los consejeros. Del numeral 1 al 53 corresponde a la presentación de los proyectos de resolución y de acuerdo, los cuales fueron previamente circulados. Numeral 54 es el informe mensual de actividades del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales correspondiente al mes de mayo del año 2023. Séptimo punto del orden del día, asuntos generales. Octavo es la fecha y hora para cerrar la próxima sesión. Y noveno, la clausura de esta sesión. Una vez expuesto este proyecto del orden del día, les pregunto a ustedes, consejeras y consejeros, si alguien tiene algún comentario o observación respecto al mismo. La consejera presidenta está solicitando el uso de la palabra. Gracias, secretario. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del reglamento interior de este instituto, solicito incorporar un asunto general al orden del día, que es el siguiente: propuesta y en su caso aprobación para que este instituto lleve a cabo la firma de convenio general de colaboración con la Unidad Tecnológica General Mariano Escobedo, UTE. ¿Es cuánto, secretario? Agradecemos la intervención de la consejera presidenta. Al no haber más observación, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del orden del día con la propuesta de la edición del asunto general que fue propuesto con la consejera presidenta. Si están a favor, deben manifestarlo por favor de la manera ya acostumbrada. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que son 5 votos a favor, por lo que el orden del día para la presente sesión ordinaria ha sido aprobado por la unanimidad de votos de las y los integrantes de este Pleno, con las modificaciones que fueron previamente expuestos. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procederemos al desahogo del quinto punto del orden del día relativo a la aprobación del acta de la sesión del Pleno celebrada con fecha 7 de junio del año 2023, por lo cual pido al secretario técnico pregunte a este Pleno si existen comentarios sobre la misma y someta a votación la autorización del contenido de la misma. Claro que sí, consejera presidenta, consejeras y consejeros. Les pregunto si desean hacer uso de la palabra para hacer algún comentario sobre el contenido del acta en estudio. No existen comentarios o observaciones sobre esta propuesta, por lo cual les pregunto el sentido de su voto de manera económica. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo, por favor, levantando su mano. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que ha sido aprobada por la unidad de votos el acta correspondiente a la 22ª sesión ordinaria de este Pleno, celebrada el pasado 7 de junio del presente año. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. El desahogo del sexto punto es el relativo a asuntos específicos a tratar. En tal sentido,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite. El primero son los expedientes individuales RR 1273 y 1328, ambos del 2022, relativos a los recursos de revisión en los cuales los sujetos obligados son el municipio de General Escobedo, Nuevo León, y la Dirección de Informática y Acceso a la Información del municipio de China, Nuevo León. En estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas de los sujetos obligados para efecto que realicen la búsqueda de la información solicitada y la pongan a disposición de los particulares en la modalidad requerida. El segundo es el expediente individual RR 1708 del 2022, relativo al recurso de revisión en el cual el sujeto obligado es el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. En este asunto se propone al Pleno sobreseer el procedimiento de mérito al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción novena del artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. El tercero es el expediente individual RR 361 del 2023, relativo al recurso de revisión en el cual el sujeto obligado es la Dirección General de Planeación y Coordinación Educativa de la Secretaría de Educación. En este asunto se propone al Pleno, por una parte, sobreseer el procedimiento de mérito al actualizarse la causal de improcedencia. Asimismo, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado a fin de que realice de nueva cuenta la búsqueda de la información y la proporcione al particular en la modalidad requerida. El cuarto son los expedientes individuales RR 386 y RR 406, ambos del 2023, relativos a los recursos de revisión en los cuales el sujeto obligado son la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Tesorería Municipal de Santa Catarina, Nuevo León, y el municipio de Mier y Noriega, Nuevo León, respectivamente. Por lo que hace a estos recursos de revisión, se propone a Pleno modificar las respuestas otorgadas por los sujetos obligados a fin de que realicen de nueva cuenta la búsqueda de la información y la proporcionen a los particulares en la modalidad requerida. El quinto es el expediente individual RR 441 del 2023, relativo al recurso de revisión, en el cual el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. En este asunto se propone al Pleno confirmar la respuesta brindada por el sujeto obligado al particular. Ahora bien, para los siguientes asuntos se da el uso de la voz al secretario técnico para que los presente, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. Doy cuenta a las y los integrantes de este Pleno los proyectos de resolución siguientes: expedientes DOT diagonal 309 diagonal 2022, cuyo sujeto obligado es el municipio de General Suazua, Nuevo León. Proyecto DOT diagonal 032 diagonal 2023, integrado por 6 individuales. El diverso DOT diagonal 055 diagonal 2023, integrado por 9 individuales. Asimismo, el DOT diagonal 077 diagonal 2023, integrado por 4 individuales, así como el diverso DOT diagonal 082 diagonal 2023, integrado por 5 individuales. Todos estos proyectos referidos anteriormente, instaurados en contra del partido político Movimiento Ciudadano. Una vez integrados los autos, por una parte se propone sobreseer los referidos asuntos, toda vez que durante el procedimiento los sujetos obligados subsanaron de manera parcial la información sobre los cuales versaban las denuncias. Y por otra parte se propone declarar fundadas las denuncias y se ordena a los sujetos obligados publicar correctamente la información denunciada, debiendo atender los razonamientos expuestos en el considerando tercero de cada uno de los proyectos de resolución que se propone a este Pleno. En el proyecto DOT diagonal 275 diagonal 2022, instaurado en contra del municipio de General Trenal, Nuevo León. Una vez integrados los autos, se propone declarar fundada la denuncia de mérito respecto de la remuneración bruta y neta, toda vez que el sujeto obligado no cumple con la correcta publicación del formato en análisis. En el proyecto DOT diagonal 152 diagonal 2022, instaurado en contra del municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, se propone sobreseer la denuncia antes mencionada, toda vez que durante el procedimiento el sujeto obligado subsanó la falta de publicación sobre la cual versaba la denuncia. Consejera presidenta, estos son los proyectos de resolución que me ha instruido a exponer a las y los integrantes de este Pleno. Muchas gracias, secretario. A continuación, se le uso de la palabra al consejero Bernardo Sierra Gómez para que presente al Pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a su ponencia. Gracias, presidenta. Doy cuenta a este Pleno de los proyectos de resolución que fueron enlistados por esta ponencia. El primero es el proyecto de resolución dentro del expediente identificado con el número RR 530 del año 2023, y en este asunto se propone al Pleno, por un lado, sobreseer el recurso de revisión en relación a la información que el sujeto obligado puso a disposición en consulta directa, toda vez que durante el procedimiento modificó el acto recurrido de tal suerte que se dejó sin materia. Por otro lado,
se propone modificar la respuesta del sujeto obligado respecto del resto de la información que la persona solicitante señaló como faltante en los términos precisados en la parte considerativa del proyecto que se propone. Enseguida se presentan los proyectos de resolución dentro de los expedientes identificados con los números RR 565 y 570, ambos del año 2023, y se propone al Pleno modificar las respuestas que fueron brindadas por los sujetos obligados en ambos asuntos, en los términos que se precisan en los proyectos de resolución que se proponen. A continuación, se da cuenta de los proyectos de resolución de los proyectos de resolución dentro de los expedientes RR 595 del año 2023 y el proyecto de resolución dentro del expediente identificado con el número RR 630 del año 2023. En ambos asuntos se propone sobreseer los recursos de mérito. El primero, toda vez que el sujeto obligado durante la substanciación del recurso modificó el acto recurrido al atender cada uno de los puntos de la solicitud de información, de tal suerte que quedó sin materia, y en el segundo se propone sobreseer el procedimiento ante el desistimiento expreso del recurrente. Finalmente, se da cuenta este Pleno de los proyectos de acuerdo dentro de los expedientes identificados con los números RR 203, 278, 447, 457 y 462, todos del año 2022. Y en estos asuntos, el Pleno de este órgano garante emitió una resolución definitiva en la que se impuso una obligación de hacer al sujeto obligado en cada uno de los expedientes antes citados. Y ahora bien, y toda vez que la autoridad no ha cumplido con las resoluciones de cada expediente, se propone a este Pleno, de conformidad con los artículos 54, fracción tercera y 189, fracción tercera de la Ley de la Materia, imponer al ciudadano Humberto Medina Quiroga, en su calidad de presidente municipal de El Carmen, Nuevo León, la medida de premio consistente en la amonestación pública prevista en el artículo 191, fracción segunda de la Ley de la Materia, en cada uno de estos asuntos. Y por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 189, fracción segunda de la Ley de Transparencia Local, y ante el incumplimiento del sujeto obligado a las resoluciones emitidas por este Pleno, se estima procedente dar vista a su superior jerárquico para efecto de que el sujeto obligado cumpla con las resoluciones emitidas dentro de los recursos de revisión en cita, en los términos establecidos en las mismas. Apercibido que de no hacerlo así, se aplicará en su contra en forma individual y en cada uno de los expedientes en mención la medida de apremio, que consiste en una multa de 150 cuotas, que está prevista en el artículo 191, fracción tercera de la Ley de la Materia. Además, dentro de los expedientes RR 1552 del año 2022, RR 1582 del año 2022 y RR 1600 del año 2022, se propone a este Pleno aplicar al ciudadano Luis Alfonso Tijerina López, en su carácter de presidente municipal de los Herrera, Nuevo León, y al C. Desiderio Urteaga Ortegón, en su calidad de presidente municipal de Anagua, Nuevo León, en cada uno de los asuntos relativos a dicha municipalidad, la medida de premio establecida en el artículo 191, fracción tercera de la Ley de la Materia, que consiste en una multa de 150 cuotas por la cantidad de 15,561 pesos 0 centavos moneda nacional, toda vez que los sujetos obligados no han dado cumplimiento a las resoluciones respectivas, y asimismo se determina requerir a los sujetos obligados en mención para que acaten los fallos emitidos dentro de los recursos de revisión antes citados. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejero. A continuación, se da el uso de la palabra al consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez para que presente al Pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a su ponencia. Gracias, Presidenta. En este momento me permito presentar al Pleno los siguientes proyectos de resolución y acuerdo turnados a mi ponencia. Primero, los expedientes acumulados al RR diagonal 1850 diagonal 2022, integrado por dos recursos individuales, así como el RR diagonal 318 y 508, ambos del 2023, en el que los sujetos obligados son el Consejo de la Judicatura, Fideicomiso La Gran Ciudad, ahora llamado Fideicomiso de Mantenimiento Monterrey Fidem, y la Unidad de Integración Educativa, respectivamente. En estos expedientes se propone a este Pleno sobreseer los recursos de revisión ante la modificación de los actos recurridos por parte de los sujetos obligados al haber proporcionado la información requerida en cada uno de ellos. Siguiente asunto corresponde a los expedientes RR diagonal 018 y RR diagonal 463, ambos de 2023, en el que los sujetos obligados son la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. En estos asuntos se propone a este Pleno confirmar las respuestas otorgadas por las autoridades responsables por las consideraciones precisadas en los proyectos que se proponen. Siguientes asuntos corresponden a los expedientes RR diagonal 473 y 498, ambos del 2023, y los sujetos obligados son el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León
y la Dirección de Adquisición, Dirección de Contabilidad y Presupuesto, Dirección General de Finanzas de la Tesorería y Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, todas del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. En estos recursos se propone a este pleno modificar las respuestas brindadas por los sujetos obligados a fin de que realicen la búsqueda de la información solicitada y la entreguen al particular, y en caso de que se determine su inexistencia, esta sea confirmada por su comité de transparencia. Siguiente asunto es el expediente RR diagonal 1460 diagonal 2022 y el sujeto obligado es el municipio de Parras, Nuevo León. En este asunto se propone este pleno modificar la respuesta brindada por la autoridad responsable dentro del procedimiento a fin de que proporcione la información de interés del particular en los términos precisados en el considerando tercero y cuarto del proyecto que se presenta. Asimismo, y toda vez que en el citado recurso se actualizó la falta de respuesta por parte de la autoridad, se propone este pleno aplicar a Ana Isa Olivera Treviño, en su carácter de presidenta municipal de Parras, Nuevo León, la sanción mínima prevista en la fracción primera del artículo 198 de la ley de la materia, consistente en una multa equivalente a 150 cuotas, que corresponde a la cantidad de 14,433 pesos moneda nacional, lo anterior por la falta de respuesta a la solicitud de información. Siguiente asunto son los proyectos de acuerdo correspondientes a los expedientes RR diagonal 1190, 1265, 1330 y 1560, todos del año 2022, en el que los sujetos obligados el municipio de Chinandá, Nuevo León, y la Secretaría Ejecutiva del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. En estos asuntos se propone a este pleno aplicar amonestación pública al ciudadano, así como al ciudadano Raúl Carvázquez en su carácter de presidente municipal de Chinandá, Nuevo León, en cada uno de los asuntos o los recursos de revisión, y al ciudadano Eric Iván Castillo Tobar en su carácter de secretario ejecutivo del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, toda vez que no han cumplido con las resoluciones emitidas dentro de los recursos de revisión antes mencionados. Asimismo, se ordena dar vista a sus superiores jerárquicos a fin de que las autoridades cumplan con los fallos respectivos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, fracción tercera, 189, fracciones 2 y 3, y 191, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. Siguiente asunto es de los expedientes RR diagonal 825, 1290 y 1295, todos del año 2022, y los sujetos obligados son el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del municipio de Santiago, Nuevo León, y el municipio del Carmen, Nuevo León. En estos asuntos se propone este pleno aplicar a la ciudadana Ruth Elizabeth López Copado en su carácter de secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del municipio de Santiago, Nuevo León, y al ciudadano Humberto Medina Quiroga en su carácter de presidente municipal del Carmen, Nuevo León. En este caso son dos los recursos de revisión. La medida de premio establecida en el artículo 191, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, consistente en una multa de 150 cuotas por la cantidad de 15,561 pesos de moneda nacional, toda vez que los sujetos obligados no han dado cumplimiento a las resoluciones de mérito. Asimismo, se determina requerir a la autoridad para que acate los fallos respectivos emitidos dentro de estos recursos de revisión. De este modo, solicito a la consejera presidenta continúe con la tramitación de los demás recursos de revisión. Es cuanto. Con gusto, consejero. A continuación, se le uso la palabra a la consejera María de los Ángeles Guzmán García para que presente al Pleno los proyectos de resolución turnados a su ponencia. Gracias, presidenta. De conformidad con el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a la ponencia a mi cargo para su trámite. En los expedientes identificados como RR 224 del 2023, el acumulados RR 254 del 2023, con los individuales RR 259, 264, 269, 274, 284, 289, 294, 299, 304, 309 y 314, todos del 2023, así como los asuntos RR 554 y 584, ambos del 2023, donde los sujetos obligados son el municipio de General Escobedo, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Tesorería Municipal de Santa Catarina y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, todos del Estado de Nuevo León. En esos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas otorgadas por las autoridades a fin de que realicen la búsqueda de la información y la entreguen al particular en los términos solicitados, tal como se indicó en cada uno de los proyectos que se presentan.
Finalmente, en los recursos de revisión identificados con los números RR 434 y 609, ambos del 2023, donde los sujetos obligados son el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Juárez, Nuevo León, se propone al Pleno sobreseer los asuntos por lo siguiente. El RR 434 del 2023, en este asunto la autoridad durante el procedimiento modificó el acto recurrido de tal suerte que lo dejó sin materia al otorgar la información de interés del particular. Y el RR 609 del 2023, respecto a este expediente, el particular durante el recurso de revisión manifestó su voluntad de desistirse del recurso de revisión y fue ratificado en los términos que se precisan dentro del proyecto de resolución que se propone. De este modo, solicito a la consejera presidenta que estos proyectos sean agrupados y se realice su votación en bloque. Con gusto, consejera. A continuación, cedo el uso de la palabra a la consejera Brenda Lisset González Lara para que presente al Pleno los proyectos de resolución turnados a su ponencia. Gracias, presidenta. De conformidad con el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite. Los primeros de ellos son los expedientes individuales que se identifican como RR 432 del año 2023 y RR 492 del año 2023, donde los sujetos obligados son la Universidad Autónoma de Nuevo León y el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, respectivamente. En estos asuntos propongo al Pleno, por un lado, sobreseer los recursos de revisión y por otro, modificar las respuestas de los sujetos obligados en los términos expuestos en cada uno de los proyectos de resolución que se proponen, así como los proyectos de resolución correspondientes a los expedientes individuales RR 477 del año 2023 y RR 527 del año 2023, donde los sujetos obligados son la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y el municipio de Galeana, Nuevo León, respectivamente. En estos proyectos propongo al Pleno modificar las respuestas otorgadas a los sujetos obligados en los términos expuestos en cada uno de los proyectos de resolución que se proponen. De este modo, solicito a la consejera presidenta que estos proyectos sean agrupados y se realice su votación en bloque. Con gusto, consejera. A continuación, pido al secretario técnico pregunte a las consejeras y consejeros si desean separar proyectos para comentarios, discusión y votación en lo particular, y respecto de los demás asuntos presentados por las y los integrantes de este Pleno, tome la votación en bloque. Claro que sí, consejera presidenta, consejeras y consejeros, les pregunto si desean separar proyectos para comentarios, discusión y votación en lo particular. Está solicitando el uso de la palabra la consejera Brenda Lisset González, así como el consejero Bernardo Sierra. En primer orden se le concede el uso de la palabra a la consejera Brenda Lisset González. Adelante, consejera, por favor. Gracias, secretario. Es para solicitar que sea separado para su discusión y votación en individual el DOT 275 del año 2022 para efecto de formular un voto particular, así como el RR 570 del año 2023 a efecto de formular un voto aclaratorio. Agradecemos la intervención de la consejera Brenda Lisset González. Se han tomado las notas correspondientes. Procedimos ahora con el consejero Bernardo Sierra. Adelante, consejero. Gracias, secretario. Para hacer un voto particular dentro del expediente DOT 0275-2002 en el proyecto propuesto. Agradecemos la intervención del consejero Bernardo Sierra y también se han tomado las notas respectivas. Consejera presidenta, le informo que han sido separados para su discusión y votación en lo particular los siguientes proyectos. El proyecto identificado del recurso de revisión como RR diagonal 570 diagonal 2023, así como el proyecto DOT diagonal 275 diagonal 2022. Por lo que le cedo el uso de la palabra para que conduzcan las deliberaciones correspondientes de estos asuntos. Gracias, secretario. Respecto del asunto que fue separado para su discusión, tenemos primeramente el DOT 275 del 2022, por lo que procederemos a abrir la primera ronda de oradores, concediéndole el uso de la palabra, en primer lugar, a la consejera Brenda Lisset González Lara. Gracias. Con el respeto de mis compañeras consejeras y compañeros consejeros, me permito disentir del sentido del proyecto de resolución derivado de la denuncia de obligación de transparencia identificada con el número 275 del año 2022 y por consiguiente apartarme del criterio tomado por mi compañera ponente a razón de lo siguiente. En el proyecto de resolución que se propone se declara fundada la denuncia de obligación de transparencia en análisis, toda vez que el sujeto
obligado incumplió con la obligación de publicar dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia la información relativa a la fracción 9 del artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, correspondiente a la remuneración bruta y neta. En virtud de lo anterior, se ordena al sujeto obligado poner a consideración del público y actualizar la Plataforma Nacional de Transparencia la información relativa a la remuneración bruta y neta de los servidores públicos que integran el sujeto obligado respecto del mes de septiembre del año 2022, precisando que en lo que respecta a los elementos de seguridad pública, el sujeto obligado debe hacer distinción de los elementos que realizan funciones administrativas y operativas para efecto de publicar la información relativa a los elementos de seguridad que realizan funciones administrativas, y respecto de los elementos de seguridad que realizan funciones operativas, el sujeto obligado únicamente debe publicar la remuneración de cada uno de los rangos o cargos que existen, de forma tabular, sin revelar el número o nombre de los elementos que realicen funciones operativas, debiendo emitir una resolución a través de su comité de transparencia, en la que se clasifique como reservada dicha información siguiendo las directrices que establecen los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León. Ahora bien, si bien comparto el criterio adoptado dentro de la resolución en comento respecto de los servidores públicos que realizan funciones operativas adscritos a la Institución de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de General Terán, Nuevo León, disiento del sentido propuesto respecto de los servidores públicos que realizan actividades administrativas, en razón de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad del patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social de conformidad con lo previsto en nuestra Carta Magna y las leyes de la materia. De igual forma que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala. Por tal motivo, estimo que la información relativa a los datos de identificación correspondientes a los servidores públicos administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de General Terán, Nuevo León, pueden tener el carácter de información reservada cuando aquellos realicen funciones administrativas relacionadas o vinculadas con actividades operativas o sustantivas de dicho sujeto obligado. Robustece para lo anterior la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 325 del año 2019, promovida por la Fiscalía General de la República, a través de la cual se invalidó la resolución de un recurso de revisión donde el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenaba entregar a un particular el nombre y cargo de todo el personal que realiza tareas sustantivas de investigación y persecución de delitos, adscrito a diversas subprocuradurías de la Fiscalía General de la República, entre los que se incluyen agentes del Ministerio Público de la Federación, policías federales, ministeriales y peritos. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la resolución del INAI, donde ordenó a la Fiscalía General de la República la entrega de nombres y cargos del personal administrativo adscrito a la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, CEIDO, en virtud de que aun y cuando dicho personal no realiza tareas sustantivas, sí puede tener acceso a información relativa a esta, como son operativos, turnos de asuntos, armamento, imputados, víctimas, entre otros. Con el permiso de la consejera presidenta y el resto de los integrantes del Pleno, es cuanto. Muchas gracias, consejera. Ahora cedo el uso de la voz al consejero Bernardo Sierra Gómez. Gracias, presidente. Bueno, mi voto particular es en el mismo sentido que la consejera que me precedió en el uso de la palabra, y para no ser extensivo y reiterar los argumentos, solamente mencionar que si bien comparto la clasificación que se ordena, respecto de los elementos operativos, considero que, bueno, dicha clasificación se debe de hacer extensiva a los elementos administrativos también bajo los argumentos ya expuestos. Es cuanto. Muchísimas gracias, consejero. Les pregunto si alguien más desea participar en esta primera ronda de oradores. Al haberse agotado la lista de oradores inscritos en esta primera ronda, pido al secretario técnico pregunte al Pleno si el asunto lo consideran suficientemente discutido y, en caso de ser así, someta a votación el mismo. Claro que sí, consejera presidenta, consejeras y consejeros.
les pregunto en votación económica si el presente asunto lo consideran suficientemente discutido. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo por favor de la forma acostumbrada. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que ha sido aprobado por la unanimidad de votos de este Pleno el considerar como suficientemente discutido el presente asunto. En tal virtud, a continuación les preguntaré el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia de obligación de transparencia que se identifica como DOT-275-2022. Consejero Bernardo Sierra. En contra. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor. Consejera María de los Ángeles Guzmán. A favor. Consejera Brenda Lizeth González. Con voto particular. Y la consejera presidenta, la licenciada María Teresa Treviño. A favor. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que una vez recabada la votación respectiva de este asunto, la misma cuenta con 3 votos a favor, 1 voto particular y 1 voto en contra, por lo que el mismo ha sido aprobado por mayoría de votos de las y los integrantes de este Pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Respecto al otro asunto que fue separado para su discusión, tenemos el RR 570 del 2023, para lo cual procedemos a abrir una primera ronda de oradores, concediéndole el uso de la palabra, en primer orden, a la consejera Brenda Lizeth González Lara. Gracias, presidenta. Con el respeto de mis compañeras, consejeras y consejeros, me permito realizar un voto aclaratorio respecto del proyecto de resolución que se propone dentro del recurso de revisión 570 del año 2023. En el proyecto de resolución en análisis se propone modificar la respuesta brindada por el sujeto obligado a fin de que se proporcione a la parte recurrente la información solicitada en los términos requeridos. Ahora, si bien comparto el criterio adoptado por el consejero ponente respecto del abordaje del agravio de la parte recurrente, toda vez que la misma solo se inconformó porque el archivo proporcionado por el sujeto obligado en la respuesta de la solicitud no fue en el programa o tipo de archivo que fue requerido. El presente voto es de carácter aclaratorio a fin de precisar que dentro del proyecto de resolución que se tuvo por consentido el contenido de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, lo que impidió por sí analizar cualquier otro motivo de inconformidad relacionado con el contenido de la respuesta brindada al efecto. En atención a ello es que me reservo el criterio sobre dicho aspecto. Con el permiso de la consejera presidenta y el resto de los integrantes del Pleno es cuanto. Muchísimas gracias, consejera. Les pregunto si alguien más desea participar en esta primera ronda de oradores. Al haberse agotado la lista de oradores inscritos en esta primera ronda, pido al secretario técnico pregunte al Pleno si el asunto lo consideran suficientemente discutido. En caso de ser así, lo someta a votación del mismo. Claro que sí, consejera presidenta, consejeras y consejeros. Les pregunto en votación económica si el presente asunto lo consideran suficientemente discutido. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo por favor de la forma acostumbrada. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que son 5 votos a favor y por lo tanto ha sido aprobado por la unanimidad de votos de las y los integrantes de este Pleno el considerar como suficientemente discutido el presente asunto. En tal virtud, a continuación les preguntaré el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR diagonal 570 diagonal 2023. Consejero Bernardo Sierra. A favor, secretario. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor. Consejera María Los Ángeles Guzmán. A favor. Consejera Brenda Lizeth González. Con voto aclaratorio. Y la consejera presidenta, la licenciada María Teresa Treviño. A favor. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que una vez recabada la votación respectiva para el presente proyecto, el mismo cuenta con 4 votos a favor y 1 voto aclaratorio, por lo que el mismo ha sido aprobado por la mayoría de las y los integrantes de este Pleno. Permítame precisar, es correcto la precisión que realizan los consejeros y consejeros en el sentido que el voto aclaratorio equivale a un voto a favor y se toma la nota correspondiente, por lo que el presente asunto ha sido aprobado por la unanimidad de las y los integrantes de este Pleno, con la nota de voto aclaratorio que formula la consejera Brenda Lizeth González Lara dentro del mismo. Le cedo el uso de la palabra, consejera presidenta. Adelante.
Ahora bien, respecto a los proyectos restantes listados en bloque, pido al secretario técnico proceda a tomar la votación de manera nominal. Por favor. Claro que sí, consejera presidenta. Procedo a tomar la votación de manera nominal para la aprobación de los demás proyectos listados en bloque. Consejero Bernardo Sierra. A favor de los demás proyectos. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor. Consejera María Los Ángeles Guzmán. A favor. Consejera Brenda Lizeth González. A favor. Y la consejera presidenta, la licenciada María Teresa Treviño. A favor. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que en lo que respecta a los demás proyectos listados en bloque, una vez recabada la votación nominal de las y los integrantes de este pleno, los mismos cuentan con 5 votos a favor, por lo que han sido aprobados por la unanimidad de votos. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Para dar atención al siguiente punto del orden del día relativo al informe de actividades correspondiente al mes de mayo del presente año, con fundamento en lo que disponen los artículos 9, fracción 25ª, 65, fracción 16ª, inciso E, 67, fracción 21ª y 88, fracción 22ª del reglamento interior de este organismo, me voy a permitir someter a consideración de pleno la aprobación del referido informe y en caso de ser aprobado por este órgano colegiado se autorice su difusión a través de las redes sociales oficiales de este instituto. Por lo anterior, pido al secretario técnico someta a consideración de pleno la presente propuesta. Claro que sí, consejera presidenta. Enseguida pregunto a las y los integrantes de este pleno si desean hacer uso de la palabra para hacer algún comentario sobre esta propuesta. No existen intervenciones por parte de las y los consejeros, por lo cual voy a proceder a someter a su consideración el aprobar el referido informe mensual. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo por favor de la forma ya acostumbrada. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que son 5 votos a favor, por lo cual ha sido aprobado por la unanimidad de votos de este pleno el informe de actividades de este organismo correspondiente al mes de mayo de la presente anualidad. Consejera presidenta, le informo que con lo anterior se tienen por desahogado los asuntos específicos a tratar y que fueron enlistados en el 6º punto del orden del día de esta sesión ordinaria. Gracias, secretario. Para continuar con el único asunto general a tratar, me voy a permitir someter a consideración de este pleno, con las facultades que me otorga la ley en la materia, así como el reglamento interior de este organismo, la autorización para suscribir el siguiente convenio general de colaboración. Con el convenio general de colaboración con la Unidad Tecnológica General Mariano Escobedo, UTE, a fin de establecer las bases y mecanismos operativos para que se diseñen estrategias e implementen acciones conjuntas que promuevan la cultura de la transparencia, el acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas, gobierno abierto, gestión documental y archivos entre el personal y alumnos de la universidad, así como establecer la colaboración para que el estudiante de la UTE realicen en el Info Nuevo León su servicio social o prácticas profesionales. Por lo anterior, pido al secretario técnico pregunte a las consejeras y consejeros si desean realizar comentarios sobre esta propuesta de convenio y proceda a tomar la votación correspondiente. Claro que sí, consejera presidenta, con muchísimo gusto. Pregunto a las y los integrantes de este pleno si desean hacer uso de la palabra para hacer algún comentario sobre la propuesta presentada por la consejera presidenta. No existen intervenciones por parte de las y los consejeros, por lo cual voy a proceder a someter a su consideración de manera nominal la aprobación de la referida propuesta. Por lo tanto, les pregunto quién está a favor o quién está en contra de dicha propuesta. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor. Consejera María Los Ángeles Guzmán. A favor. Consejera Brenda Lizeth González. A favor. Consejero Bernardo Sierra. A favor. Y la consejera presidenta, la licenciada María Teresa Treviño. A favor. Gracias, consejeros y consejeros. Informo que una vez recabada la votación respectiva, la propuesta de suscripción de convenio cuenta con 5 votos a favor, por lo que la misma ha sido aprobada por la unanimidad de votos de las y los integrantes de este pleno. Consejera presidenta, le informo que con lo anterior se tienen por desahogado el único asunto enlistado en el apartado de asuntos generales, por lo que le cedo el uso de la palabra a usted para que proceda a dar trámite a los últimos 2 puntos del orden del día de la presente sesión ordinaria. Adelante, por favor. Gracias, secretario. Respecto al punto 8º, se informa que la siguiente sesión ordinaria del Pleno se llevará a cabo en los términos de lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17 y 31 del reglamento interior de este organismo autónomo. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día, en tal sentido, siendo las 12:43 del día 14 de junio del 2023, damos por concluida la 23ª sesión ordinaria de este Pleno. Se levanta la sesión.